El viento de la pradera hablaba con una voz que solo los solitarios podían oír. Se deslizó bajo las puertas, envuelto alrededor de los postes de la cerca, tiró del dobladillo del abrigo de Julia May Rake como un niño que no está seguro de si se atreve a preguntar algo. Ella estaba descalza en su porche, con una lata de café en forma de pies en una mano, y observaba la larga línea de la cresta en busca de algún movimiento que nunca se producía. El cielo arriba era una dura cáscara azul, del tipo que hacía que uno se sintiera pequeño debajo de ella. Sus ojos, descoloridos por el sol y obstinados, escudriñaban el horizonte como si buscaran una palabra que alguna vez había sido dicha y olvidada. Detrás de ella, la casa crujió. 3 habitaciones, cada una más fría que la anterior. Julia había dejado de nombrarlos hacía años. Primero estaba la sala del frente con la estufa de hierro y el reloj que ya no hacía tic-tac. En segundo lugar, el dormitorio con una cama con barandilla dividida y una colcha que había cosido su madre, con dibujos que parecían pétalos de rosa que nunca florecerían. En tercer lugar, la habitación más pequeña, que una vez estuvo destinada a ser una cuna, ahora está llena de polvo y viejos libros de oraciones, con páginas curvadas como hojas. El alimento caía en suaves sorbos en el comedero. Las gallinas llegaron con pasos lentos y sospechosos, picoteando alrededor de sus botas como si recordaran que una vez las había olvidado durante 2 días enteros. Habían pasado casi 9 años desde que su marido salió a buscar leña durante la primera nevada y nunca regresó. La gente decía que se quedó congelado, se perdió o encontró algo que no quería encontrar. Los susurros cambiaban con las estaciones. Lo que no cambió fue un silencio que se instaló en el pecho de Julia ese invierno y nunca se fue. Ella no hablaba a menos que fuera necesario y no visitaba la ciudad a menos que algo se hubiera acabado. Café, sal, queroseno. Aún así, entraba por detrás, asentía una vez y dejaba el cambio en el mostrador sin contarlo. Las mujeres la cubrieron con sus pies. Los hombres no lo hicieron. Cuando el verano de sus 30 años llegó a la cima como miel tibia, la reputación de Julia era sólida como el granito, capaz, fría e indeseada. Y en verdad a ella le gustaba así. Mantuvo sus manos alejadas de su cintura y sus ojos alejados de su porche. Esa tarde, con el sudor acumulándose en el hueco de su clavícula, Julia entró en el granero. El aire en el interior olía a óxido y a memoria. Las herramientas colgaban como fantasmas en sus ganchos. La carretilla descansaba sobre una rueda pinchada y el polvo de heno bailaba como luciérnagas perezosas bajo el rayo de sol que atravesaba el techo. Se inclinó sobre la cuna de madera que había tallado hacía mucho tiempo y que ahora usaba para sostener una cuerda, preguntándose por enésima vez qué otra cosa podría haber sido. Los caballos se movieron de repente, con la cabeza erguida y las orejas alerta. Julia se giró antes de oír el crujido de los cascos sobre la grava. Una sombra se movió a través del campo lejano. Entonces 7 hombres, oscuros contra el resplandor del sol, entraron a caballo con un paso lento y pausado. Sus caballos eran delgados y orgullosos, sus sillas de montar gastadas, pero conservadas con reverencia. El viento no traía nada más que polvo y el aliento tranquilo de la tierra. El corazón de Julia dio un vuelco y luego otro. Cabalgaron hasta el borde de la valla y se detuvieron. 7 hombres apaches, cada uno vestido con una mezcla de piel de ciervo y paño, sus trenzas brillando con cuentas y sol. Ella no se movió, no corrió, simplemente permaneció allí parada con una mano apoyada en el cabo de cuerda y la otra protegiéndose los ojos. Entonces, con una gracia que no pedía permiso, desmontaron uno a uno y cayeron de rodillas. No fue una rendición ni una amenaza. Fue algo más. Un gesto más antiguo que la ley, reverente, inquietante. El mayor de ellos, alto, de ojos oscuros como piedras de río, se puso de pie y dio un paso adelante. Julia lo miró a los ojos sin pestañear. ¿Eres Julia May Rake?, preguntó, con la voz como grava bajo la lluvia. Ella asintió. Hizo una pausa como si estuviera saboreando las palabras que estaba a punto de ofrecer.
Nos dijeron que no nos rechazarían. Ninguna explicación, ninguna introducción, solo esa frase. Una certeza silenciosa que flotaba en el aire como una profecía. Sintió que el aire se le apretaba en los pulmones. El granero detrás de ella parecía inclinarse hacia adelante, escuchando. La casa observaba a través de sus ventanas sucias. Julia hizo un gesto hacia el granero sin hablar. El hombre asintió una vez. Los demás se levantaron y entraron con sus caballos, guiándolos suavemente bajo la lluvia. Mientras se giraba hacia el porche, su mano rozó el costado de su falda donde estaba guardado su revólver. Ella no lo dibujó, ella no necesitaba hacerlo. Más tarde, se sentó en el borde del porche, bebiendo café tibio, y los observó instalarse en el granero como si fuera una iglesia. Hablaban apenas conmovidos, como hombres que habían dormido en los bosques y luchado en sueños. Se dijo a sí misma que los dejaría descansar una noche y seguiría adelante. Pero a la mañana siguiente, cuando salió, encontró su comedero limpio y ordenado, la cerca del granero remendada y una tira de cuentas tejida cuidadosamente colocada al lado del cuerno de su silla de montar. Se quedó mirando el regalo durante un largo rato y luego lo guardó en su bolsillo. En la segunda noche, el viento volvió a levantarse, más fuerte esta vez, tirando de las tejas del techo y susurrando cosas que ella no quería oír. Ella se quedó parada en el borde de su porche mientras el cielo se tornaba morado y el hombre con ojos de piedra de río salía del granero. «Podemos irnos si ofendemos a tu pueblo», dijo. Julia miró más allá de él, hacia las colinas más allá de su propiedad, hacia el lugar donde su marido había desaparecido. Luego al pueblo mismo, a 10 millas por el camino de tierra, lleno de mujeres que murmuraban y hombres que miraban fijamente. Ella negó con la cabeza. Ellos no pueden decidir lo que pasa aquí. Un destello de algo. Respeto. El alivio cruzó su rostro. Luego asintió y regresó al granero. Esa noche, Julia no cerró la puerta con llave. Las gallinas pusieron más huevos de lo habitual. Las vacas se quedaron quietas para ser ordeñadas. El viento, aunque fuerte, traía olor a salvia y cedro, no a ceniza. Todavía podía sentirlo. La curiosidad arañando su alma como un gato en una puerta mosquitera. ¿Quiénes eran? ¿Por qué ella? ¿Por qué ahora? Uno de ellos cantó al anochecer una melodía sin palabras. Otro talló algo en el escalón del granero. Se mantuvieron alejados, pero dejaron pequeños signos de presencia. Madera apilada, polvo barrido, una lata de café llena de flores silvestres. Julia sintió que el silencio en su interior se movía. No desaparecer, solo moverse. Al tercer día, se encontró cepillándose el cabello antes de salir. Se sorprendió en el espejo. Un extraño miró hacia atrás. Una mujer ni joven ni vieja, con líneas bajo los ojos y una boca que había olvidado cómo sonreír. Pero aún así, algo se suavizó en su frente. Esa tarde, mientras picaba cebolla en el fregadero, Julia captó el sonido de una risa, un software que venía del granero, como un río que despertaba del hielo. Salió al porche, se secó las manos en el delantal y se quedó quieta. Estaban sentados en círculo cerca del corral. El más pequeño, poco más que un niño, lanzaba piedras a un objetivo. Los demás observaron. El mayor estaba sentado ligeramente apartado, tallando algo en hueso. Por primera vez en años, se sintió como una intrusa en su propia tierra, y eso no la enojó. Le hizo doler. Ella regresó a su estufa y revolvió los frijoles más lentamente. Cuando cayó el anochecer, no vinieron a la casa. No los llamó, pero dejó una olla en el porche con pan todavía caliente del horno. A la mañana siguiente, estaba limpio. Dentro de la olla yacía una cuenta, blanca con un remolino de color azul. Al cuarto día, Julia dejó de fingir que no quería preguntar. Dejó el martillo, caminó hacia el granero y encontró al mayor sentado solo, afilando un cuchillo con manos pacientes. «¿Qué estás buscando?», preguntó, con la voz ronca por el desuso. Él no levantó la mirada. «Algo que se perdió».
Ella esperó, pero él no dijo más. Y luego, en un tono casi demasiado bajo para oírlo, añadió, seguimos el rastro hasta tu puerta. Ella dio un paso atrás. El viento volvió a levantarse. Esta vez trajo polvo a través del porche, contra la puerta, hacia las grietas de su alma. Regresó a su casa, sirvió una medida de whisky en su café y se sentó junto al fuego que apenas le calentaba las rodillas. Esa noche dejó la puerta sin cerrar. Y por primera vez en casi una década, Julia no soñó con su marido alejándose, sino con 7 hombres arrodillados en el polvo y con una mujer que ya no necesitaba explicar por qué había conservado la casa con 3 habitaciones vacías. Pero justo antes de despertar, el sueño cambió y en él alguien gritaba su nombre. Ni en el dolor, ni en el amor, sino en la advertencia. La mañana siguiente amaneció tranquila y gris, con nubes bajas asentadas como ovejas a lo largo de la cresta. Julia May salió antes de que el gallo cantara, sus botas rozando el porche donde el rocío plateaba la vieja madera. Sostuvo la olla de frijoles cerca de su pecho, cálida contra sus costillas, y la llevó a la mesa baja que arrastró junto al granero. Ella no los llamó. Ella no necesitaba hacerlo. Los hombres llegaron uno a uno, como si los hubiera convocado no por la voz, sino por el olor y el lento paso de la luz entre los árboles. Se movían con un silencio que ella envidiaba, como hombres entrenados por el silencio en lugar de enseñados por el ruido. Thomas llegó primero, asintió una vez y luego se desnudó, con el brazo izquierdo en un cabestrillo hecho con su propio abrigo. Silas le dedicó una pequeña sonrisa y arrugó los ojos como si recordara un chiste que nadie más había escuchado. Redbeard se quedó en la puerta, sus dedos se movían con una energía silenciosa, como si todo su cuerpo hablara en un lenguaje de gestos. Ella sirvió frijoles en 7 cuencos de hojalata, y luego en uno más para ella. Aunque ella no se sentó, simplemente permaneció de espaldas al poste, con los brazos cruzados, observando mientras comían con lenta reverencia y las cabezas inclinadas. No en la oración, sino en algo cercano. Ellos no hablaron. Ella tampoco. El pan que había preparado la noche anterior se había enfriado y se había convertido en algo denso pero cálido. Se desgarró como un músculo y olió a levadura y fuego. Vio a uno de los hombres más jóvenes deslizar un trozo en su abrigo. Para más adelante, quizás, o para alguien aún no nombrado. Fue Silas quien rompió el silencio primero, con su voz baja como un arroyo al anochecer. Esto sabe como el lugar de donde viene. Julia lo miró. Seco y demasiada sal. Él se rió entre dientes. Un número como si hubiera sido trabajado duro y no desperdiciado. Ella no respondió, pero tampoco se alejó. El cuenco que tenía en la mano se enfrió. Ella lo dejó y regresó a la casa. Dentro, el aire se sentía más pesado sin ellos, como si su ausencia dejara huellas en las paredes. Abrió la ventana sobre el fregadero y dejó que la brisa trajera el olor a caballos, polvo y frijoles comidos hacía tiempo. Pensó en la forma en que Thomas la había mirado cuando dijo que estaban siguiendo un rastro. No en la forma en que un hombre mira a una mujer, sino en la forma en que un hombre reconoce algo que una vez lo salvó y no sabe por qué. Julia transcurría el día como una mujer que vivía al lado de un sueño del que no sabía cómo despertar. Cortó leña, remendó el dobladillo de su único vestido bueno y regañó a las gallinas cuando picoteaban demasiado cerca de sus botas. Pero su mente regresó al granero, no por lo que se dijo, sino por el silencio que vino después. Cuando llegó la noche, volvió a cocinar. Esta vez hizo pan de maíz. La masa se le pegó a los dedos como un recuerdo, espesa y persistente. Lo horneó en la sartén de hierro fundido que le había pasado de su madre, la que tenía el desconchón en el mango y la mancha de óxido. Ningún restregado jamás solucionó el problema. El olor llenó la cocina. Calidez amarilla intensa como una canción sin notas. Ella no puso la mesa dentro. Simplemente dejó la sartén envuelta en un paño y la colocó en el borde del porche. Y volvieron a venir, no todos a la vez, sino lentamente. Tomás se apoyó en el poste más cercano a los escalones. Bear no habló,
pero asintió con la misma gravedad que se le daría a un juramento. Redbeard tocó el borde del porche con dedos reverentes como si fuera a desaparecer si no lo marcaba. Arrancaron trozos con las manos desnudas, comieron lentamente, con los ojos escudriñando el horizonte como si esperaran que algo surgiera de él. ¿Qué estás buscando?, Julia preguntó. Thomas no respondió al principio. Entonces lo que hace que un lugar sea sagrado. Ella no sabía qué decir a eso, así que no dijo nada. Aquella noche, cuando las estrellas aparecieron a través del velo de nubes, Silas comenzó a tocar la flauta. Madera fina y desgastada en el borde. La melodía era circular, suave, algo entre una canción de cuna y un lamento. Julia estaba sentada dentro, junto al fuego, mirando la puerta abierta. Ella no se movió, pero su mano se dirigió lentamente a su cuello, donde ahora descansaba el broche de hueso que había encontrado en el bolsillo de su delantal. Ella no lo había puesto allí y nadie lo había reclamado. Lo tocó una vez y luego cerró la puerta. Al cuarto día, la ciudad llamó a la puerta. Todo empezó con el ruido de los cascos, 3 jinetes, polvorientos y con mirada malvada. Julia estaba de pie en el porche, con la escopeta apoyada en una cadera y la barbilla en alto. Los hombres entraron corriendo cerca de la cerca, mirando hacia el granero y luego de nuevo hacia ella. «Vagabundos», dijo el hombre del centro, masticando algo que le manchaba los dientes. «Tiene perros callejeros, señorita Rake». «No son tuyos». Ella respondió. «No dije que lo fueran». «Es raro. Eso es todo. Una mujer que vive sola. Ahora tiene compañía». Se inclinó hacia adelante y escupió cerca de su bota. Algunas personas podrían preguntarse qué es lo que están intercambiando por protección. Julia apretó más la escopeta, pero no la levantó, solo lo miró a los ojos. «Mi tierra, mi elección. Si tienes una carta del sheriff, muéstrala. Si no, vete». Se rió suave y feamente. «Siempre hablaste como un hombre. Supongo que ahora tienes algo que responder». Hicieron girar sus caballos y se marcharon, pero Julia no entró. Ella permaneció allí mucho tiempo después de que los cascos se desvanecieran. Mucho después de que el sol se ocultara detrás de las colinas. Sus manos temblaban. No por miedo sino por furia. Dentro del granero, Bear golpeó algo. Madera afilada y firme. Pájaro rojo tallado. Silas tocó las cuerdas de un banjo roto que había encontrado en su ático. Ella no sabía cómo llegó allí. Quizás su marido lo había conservado. Quizás la casa siempre había tenido música y solo esperaba que alguien la sacara. Esa noche, Julia se encontró hablando con Thomas sin saber por qué. «Perdí a alguien», dijo con voz ronca. «Hace mucho tiempo. La gente decía que debería volver a casarme. No lo hice. No porque fuera leal, sino porque no sabía pertenecer de nuevo». Thomas la miró como si acabara de pronunciar el verdadero nombre de una montaña. «Lo entiendo», dijo. «Llevamos a nuestros muertos en nuestras manos mucho después de que se han ido». Una pausa. A veces tenemos que dejarlos antes de que olvidemos cómo tocar a los vivos. Ella tragó saliva y asintió una vez. Luego se dio la vuelta antes de que el calor en su pecho se convirtiera en lágrimas. A la mañana siguiente, les dejó el desayuno antes del amanecer. Pan, frijoles, una jarra de leche enfriada en el arroyo, y a su lado, un único paño blanco con hilo azul en el borde, un mantel que no había usado en años. Cuando regresó a buscar los platos, encontró una flor colocada en el centro del mantel. Iris de pradera silvestre, delicado y desafiante, del tipo que solo florecía en lugares difíciles, del tipo que nadie plantaba. Entonces se dio cuenta de cuánto había cambiado sin que nadie dijera una palabra. Esa tarde ella estaba parada en el borde del granero mientras se reunían. «Quédate», dijo simplemente, «hasta que estés listo». Thomas levantó la vista de su talla, con ojos amables. «No haremos daño aquí». «Lo sé», respondió ella. «Tengo más miedo de lo que quedará cuando tú te vayas».
No respondieron, pero tampoco empacaron. Esa noche, el viento volvió a levantarse. Traía olor a lluvia y debajo, apenas humo. No de su chimenea. Ella salió al porche y miró hacia el oeste. En las colinas lejanas, tenues y parpadeantes, las llamas lamían el cielo oscuro. Redbeard se acercó a ella sin hacer ruido. Él susurró algo en un idioma que ella no conocía, pero de todos modos le dio escalofríos. ¿Qué es? Ella preguntó. Señaló. Ese fuego no es salvaje. Está iluminado por hombres. Y así, de repente, el silencio al que Julia se había acostumbrado se quebró, agudo y repentino, como un hueso que se astilla bajo presión. La lluvia cayó aquella noche a cántaros, espesa, fría e implacable. Golpeó el techo como si fueran puños, llenó los abrevaderos hasta rebosar y convirtió el patio de Julia en un pantano que se hundía lentamente. El tipo de tormenta que desnuda las ramas y ahoga el sonido de tus propios pensamientos. Por la mañana, todo el rancho parecía como si lo hubieran sumergido y dejado allí, brillante, marrón y sin aliento. Julia estaba de pie junto a la ventana con los brazos fuertemente cruzados sobre sí misma, observando el granero a través del cristal veteado. Los hombres ya estaban trabajando, levantando ramas caídas, limpiando el gallinero inundado y cavando canales estrechos para evitar que el agua traspasara los cimientos de la casa. Sin órdenes, sin peticiones, solo hacer. Sus movimientos eran lentos pero precisos, como bailarines entrenados en tierra, no en madera. Abrió la puerta y se encontró con el olor a tierra mojada y ceniza. En algún lugar alguien había encendido un fuego a pesar de la tormenta. Salió descalza, con las faldas arrastrándose por el barro, y entró en un mundo que ahora parecía menos una granja y más un campamento devastado por la guerra. Bear pasó a su lado con una barandilla rota colgada a la espalda. Su brazo, todavía envuelto, estaba salpicado de sangre, pero asintió como si el dolor fuera un detalle menor. Redbeard se arrodilló cerca del porche, intentando sacar un pollo de debajo de un cubo caído. Cuando él captó su mirada, él sonrió. Ella se inclinó para ayudar sin palabras. El pájaro tembló en su agarre, pero no se resistió. Ella se lo entregó, con barro hasta los tobillos, el cabello empapado, y algo dentro de ella se ablandó, no como cera cerca de una llama, sino como hielo bajo un sol paciente. El día transcurrió mientras la tormenta se transformaba en una llovizna persistente. Julia trabajó junto a ellos, apoyando su peso en el barro, tirando de cuerdas, reordenando el heno y, por primera vez en años, dejó que su cuerpo sintiera el dolor del trabajo compartido. Ella no era la jefa. Ella no era la viuda. Ella era simplemente otra alma intentando mantener algo unido antes de que todo se derrumbara. Al mediodía, el sonido de cascos resonó en el horizonte empapado. Julia se quedó congelada. Ni el ritmo mesurado de su propio equipo, ni el deslizamiento de los caballos apaches. Estos pasos fueron apresurados y enojados. Ella se acercó al borde del porche justo cuando aparecieron los escritores. 3 de ellos, hombres de pueblo, de hombros anchos, blancos, con las botas salpicadas de barro y el odio apretado en los ojos. Al que iba delante lo reconoció inmediatamente. Amos Caldwell, hijo del banquero, un hombre de carácter fuerte y sin nada que demostrar pero con todo por conseguir. Se detuvo con fuerza y su caballo resoplaba vapor. ¿Te albergas en ellos?, preguntó sin mirarla a ella, sino directamente al granero. Su voz tenía el tono de alguien convencido de que le debían una respuesta. Julia no parpadeó. Yo alimento a quien tiene hambre. Eso no es un crimen, son apaches. Son hombres. Son una amenaza, espetó. Y si tú no lo ves, el resto de nosotros nos aseguraremos de que la ley lo vea. Tomás apareció junto al granero, tranquilo y quieto. Su rostro ilegible. La mano de Amos flotaba cerca de su funda, sin descansar, sin sacar nada, solo recordando. No pertenecen aquí, dijo alzando la voz. Y si te acuestas con él, eso te convierte en parte del peligro.
Julia no se movió. Detrás de ella, apareció un oso. Luego Redbeard, luego Silus. 7 contra 3. Pero aquí los números no funcionaban así. No en este tipo de ciudad. Amos se burló. ¿Quieres morir con ellos, Julia? ¿O quieres volver a la ciudad como alguien sensato? Julia dio un paso adelante. Quiero que te vayas de mi tierra. Sus ojos se entrecerraron. Solías ser inteligente, dijo. Ahora mírate cubierto de su tierra. Hizo girar a su caballo en un charco de barro y escupió en el borde de su porche. Un día más y volvemos. Se marcharon, y el sonido de sus amenazas resonó más pesado que el trueno. Nadie habló. La lluvia volvió a arreciar. Julia los miró fijamente, con la garganta apretada y la mandíbula apretada. Ella no miró a Thomas. Ella no necesitaba hacerlo. Ella sabía lo que él diría, incluso si nunca lo dijera. Más tarde esa noche, dentro de la casa, Julia abrió el cajón debajo de la estufa y sacó el revólver que no había tocado en 7 años. Ella revisó las cámaras. Los 6 llenos. Lo colocó sobre la mesa junto a la lámpara y se sirvió una medida de whisky. Thomas entró sin llamar. Él miró el arma, luego a ella. No esperarán mucho, dijo. Lo sé. Deberías enviarnos lejos. No, dudó. Luego se acercó a la mesa y dejó una pequeña bolsa de cuero desgastado cosida con hilo rojo. Ella no lo tocó. ¿Qué es esto? Nuestros nombres, dijo. Escrito de una manera que tu gente no pueda leer. Si vienen y no estamos. Qué malo. Ella no respondió. Él se fue. Bebió la mitad del vaso y apagó la lámpara. En mitad de la noche, Julia se despertó con ruidos, voces, susurros, un bebé llorando. No, no es un bebé. Un ternero. Se puso el abrigo y salió a la oscuridad. El barro se le pegaba a las botas y el aire estaba denso por la niebla. La puerta del granero estaba abierta y en el interior había una linterna parpadeante. Encontró a Bear agachado junto a una hembra en labor de parto. Pájaro rojo sosteniendo un balde de agua tibia. Silas murmurando algo bajo y suave al animal. El ternero quedó atrapado. Julia corrió hacia adelante, con las mangas arremangadas y las manos limpias. Ella no preguntó. Ella acaba de empezar a trabajar. Trabajaron al ritmo, su respiración, sus palabras, el cuerpo de los animales temblando bajo sus manos. Y luego, con un largo grito, se hizo. El ternero se deslizó libremente, mojado y tembloroso, con los ojos abiertos por la novedad. El oso sonrió. Silas se secó la frente. Redbeard rió en voz alta, ligero y claro como el viento del río. Julia se sentó sobre sus talones, con barro en los codos y la respiración entrecortada. Es fuerte, susurró, acariciando la cabeza del ternero. Ella salió adelante a través de la tormenta. Thomas apareció en la puerta, silencioso, observando. Julia lo miró con el rostro cubierto de sudor y paja. Él asintió una vez. Al ternero lo llamaron Lluvia. A la mañana siguiente, Julia encontró un frasco en su porche. Vidrio sellado en su interior, una flor prensada que no reconoció, pétalos suaves, venas de color morado oscuro como ríos, ninguna nota, solo la flor. La tomó dentro y la colocó en la repisa al lado de una foto enmarcada de su esposo que hacía tiempo que no había sido tocada. Luego giró la foto boca abajo. Ese día que cabalgó hacia la ciudad, cada paso del caballo fue recibido con ojos muy abiertos, juzgando, algunos llenos de lástima, otros apretados. Con asco entró a la tienda, compró estantes, campanas, flores y un rollo de tela azul. Al salir, el predicador la detuvo. ¿Está usted hospedando a esos salvajes, señorita Rake? Ella lo miró a los ojos. Número, estoy alojado y te lo agradezco. Ella se fue antes de que él pudiera responder. De regreso al rancho, encontró a Redbeard dibujando en el polvo. Líneas, círculos, pájaros, estrellas. Ella se arrodilló a su lado, curiosa. ¿Qué es? Un mapa, dijo. ¿A dónde? A lo que sea que siga. Y junto al dibujo,
dibujó 7 pequeñas huellas. Luego, vacilante, dibujó una octava. La de Julia. Ella no habló. Pero más tarde esa noche, fue al granero con su costurero, la tela azul, el rollo que había comprado. Se sentó cerca del fuego y bordaba hasta bien entrada la noche, sus dedos recordando algo que no habían hecho en años. Por la mañana, había terminado 7 camisas. Ninguna perfecta, pero todas cosidas con cuidado. Las dobló con cuidado y las colocó en la barandilla de la cerca. El viento levantó una manga como si la ondeara hacia las colinas, y cuando el sol coronó la cresta, las huellas aparecieron profundas en el barro cerca de la cerca. Botas, no irregulares, 3 pares. Habían regresado. La tormenta estalló al amanecer. No de esas que susurran en señal de advertencia o se arrastran por la pradera como un amante tímido. Esta llegó aullando, furiosa, arrastrando el viento por el pelo y arrojándolo contra puertas que una vez sostuvieron firme. La lluvia azotaba las ventanas como una maldición, y el cielo se agrietó con una furia que Julia no había oído desde la ventisca que se llevó a su marido. Pero esto no era invierno. Esto era guerra. La tetera en la estufa vibraba. El viento azotaba los aleros. Julia estaba descalza en su cocina, con la pistola sobre la mesa junto a los frijoles que nunca terminaba de cocinar. Afuera, la puerta del granero se abría y cerraba de golpe, una y otra vez, hasta que Oso la atrapó, sujetándola con todo su peso. Podía verlo a través de la ventana, con el pelo empapado, el abrigo oscurecido, las botas hundidas hasta los tobillos en el lodo revuelto. Pájaro Rojo estaba detrás de él, protegiendo a un ternero recién nacido con todo su cuerpo, con los ojos entrecerrados por el viento cortante. La tierra tembló, no por los truenos, sino por los cascos. Volvieron. Esta vez no eran 3. Esta vez no eran curiosos. 6 jinetes, cubiertos de polvo y lluvia, galopaban por la cresta como si quisieran incendiarla. Jonarreik los guiaba. El hermano mayor del difunto esposo, con el rostro más delgado, más vacío, pero la mirada no había cambiado. Seguía siendo mordaz, seguía siendo cruel. No se bajó del caballo al llegar al porche. Simplemente la miró como si hubiera sido algo que hubiera estado demasiado tiempo al sol. Deberías haberlo vendido cuando murió, gritó por encima del estruendo. Esta tierra no era tuya para que la conservaras. Julia no respondió. Ella salió al porche con el rifle cruzado sobre el pecho y el dobladillo de su vestido girando con el viento como una bandera de advertencia. Su cabello, una vez recogido con pulcritud, había caído en mechones espesos y húmedos sobre sus hombros. Parecía como si la tormenta ya la hubiera arrasado y ella hubiera salido airosa de ella. No tienes escritura de propiedad, dijo Jonás. Sin parentesco, sin derecho. Tengo tierra bajo las uñas y ampollas en las manos, respondió. Y no tengo paciencia para los hombres que piensan que las mujeres son solo sustitutos de algo que quieren tomar. El labio de Jonás se curvó. ¿Has estado viviendo con ellas? ¿Acostándote con ellas? Ni te atrevas, dijo ella, con palabras bajas y cortantes. Él levantó una mano. 2 de sus hombres se deslizaron de sus caballos. Uno tenía una cuerda. El otro tenía una sonrisa que le revolvió el estómago a Julia. Tras ella, la puerta crujió. Thomas salió sin hacer ruido, con el abrigo aún abotonado, las manos vacías, pero la mirada fija. Los ojos de Jonás se posaron en él. Así que es verdad. Thomas no respondió. Simplemente bajó los escalones y se paró junto a Julia. Luego llegó Bear. Luego Silas. Uno a uno, los hombres a los que había alimentado, protegido, en los que había confiado, ocuparon su lugar. No delante de ella, ni detrás de ella, sino a su lado, iguales. Jonás rió con amargura. ¿Tú, llenando tu porche con Mets, Julia? No respondió. No hacía falta. El hombre de la cuerda dio un paso adelante. Julia apuntó con el rifle. Él hizo una pausa. Entonces Jonás escupió al porche.
Última advertencia, chica. Si te quedas con ellos, caes con ellos. Julia bajó el rifle solo unos centímetros. Lo justo. Ya caí, dijo. La noche en que murió tu hermano, los años posteriores, cuando ninguno de ustedes vino, pero todos vieron, ya me derrumbé. Ahora solo estoy eligiendo qué pedazos conservar. Jonás asintió una vez, un gesto extraño y triste, como si estuviera decepcionado de ella por no rendirse. Entonces, sin previo aviso, levantó su revólver. El disparo resonó, inmediatamente devorado por el trueno. El oso se sacudió y cayó sobre una rodilla. El caos explotó. Redbeard se abalanzó desde el granero con un bastón en la mano, moviéndolo en un amplio arco que alcanzó a uno de los jinetes en el pecho. Thomas se movió con una precisión aterradora. Ningún arma, solo movimiento, redirigiendo la fuerza, sacando a un hombre de su caballo y arrojándolo con fuerza al barro. Silas agarró al hombre de la cuerda, la giró alrededor de su garganta y usó su propia arma para arrojarlo al abrevadero. Julia se agachó cuando otro disparo rozó el poste junto a su mejilla. Las astillas estallaron en su cabello. Ella rodó, con el arma lista, pero sus manos temblaban. No había disparado desde la noche en que intentó ahuyentar a los coyotes. Esa noche, ella había fallado a propósito. Ahora ella apuntaba a lo real. Jonás se giró para recargar. Ella disparó. La bala le impactó en el hombro del abrigo, haciéndole girar hasta la mitad del camino. Maldijo y dejó caer su arma. Entonces todo se congeló. Jonás, empapado y herido, retrocedió lentamente, con los ojos llenos de algo que ella no esperaba. Confusión, no miedo, no odio, confusión, como si la tormenta misma se hubiera vuelto contra él. Se tambaleó hasta su caballo, subió sin gracia y la miró una última vez. Se suponía que morirías olvidado. Julia levantó la barbilla. Entonces dejó de recordarme. Y huyó. Los demás le siguieron cojeando, arrastrando a un jinete que ya no estaba en pie. El silencio se apoderó nuevamente del rancho, roto solo por el sollozo del viento a través de los aleros. Julia dejó caer su rifle. Thomas se acercó a ella. Su abrigo estaba roto y su labio sangraba. ¿Estás bien?, él preguntó. No, dijo ella. Pero creo que ya me cansé de no estar bien sola. Se quedaron así por un largo momento, con los ojos fijos en un contrato silencioso, más profundo que el papel. Detrás de ellos, Redbeard ayudó a Bear a ponerse de pie. Silas se limpió la sangre de la mejilla con el borde del viejo mantel de Julia. Ninguno de ellos parecía triunfante, solo cansado, simplemente vivo. Dentro, la tetera silbaba, olvidada. Julia se acercó, vertió agua caliente sobre las hierbas secas y sacó tazas para cada uno de ellos. Ninguna ceremonia, ninguna palabra, solo calidez transmitida de mano en mano. La tormenta exterior se suavizó hasta convertirse en un silencio, el tipo de silencio que llega después de decir la verdad. Al caer la noche, se sentó en el porche con las rodillas dobladas y una manta sobre los hombros. Thomas se sentó a su lado, en silencio. En la oscuridad, más allá de la valla, la pradera volvió a susurrar. Pero esta vez, no sonaba a tristeza. Ella habló suavemente, sin mirarlo. Creo que la tierra se acordó de mí antes que yo mismo. Tomás no respondió, pero puso algo en su mano. Un pequeño colgante, de hueso tallado en forma de pájaro sin alas estiradas. Tu nombre, dijo. Ella frunció el ceño. Julia. Él negó con la cabeza. El número que te dio la tormenta. Miró el colgante, sintió su peso y supo que no estaba destinado a nombrarla en apache o en inglés, sino algo más antiguo, algo moldeado por el viento y el barro y el silencio roto por el coraje. Ella cerró sus dedos alrededor de él. El fuego crepitaba detrás de ellos. El ternero gritó una vez desde el establo, luego se calmó y luego desde las colinas llegó el eco de un cuerno. Ni una campana de pueblo, ni un animal, un llamado,
3 notas, demasiado cerca. El cuerno de las colinas no volvió a sonar, pero su eco persistió, dando vueltas alrededor del rancho como un halcón atrapado en una corriente térmica. Julia no durmió esa noche. Ninguno de ellos lo hizo. Se sentaron juntos en la casa, con la lámpara ardiendo lentamente, las armas limpias y descansando cerca. El silencio creció entre ellos, pesado pero compartido. Ya no es una carga, es más bien como una armadura desgastada por el tiempo. Tomás tomó la mecedora que estaba al lado del hogar. Silas dormitaba erguido, con las manos todavía agarrando la flauta tallada en su regazo. Bear yacía en un jergón, con el brazo herido nuevamente atado por las manos firmes de Julia y la respiración baja y regular. Redbeard estaba sentado en el suelo con las piernas cruzadas y los ojos abiertos, observando las sombras como si pudieran hablar. Julia estaba sentada a la mesa de la cocina, con el colgante de pájaro de hueso todavía en la palma de su mano. Ella no lo había soltado desde que él se lo dio. Al amanecer, el aire había cambiado. No era el peso de la lluvia, ni el mordisco de la escarcha. Era más delgada, más apretada, expectante. El sol salió de un color naranja sangre a través de una niebla que se aferraba a la tierra, y Julia salió con su rifle colgado al hombro y un manojo de tallos de rosas cortados en el delantal. Caminó a lo largo de su porche y se detuvo junto a los escalones donde la sangre se había secado apenas 2 días antes. Se arrodilló en silencio, cavó un lecho poco profundo con sus manos y plantó las primeras hileras. Luego otro, luego 5 más. Cada flor era de un rosa pálido, suave y desigual, con pétalos como seda fina y espinas lo suficientemente afiladas como para hacerla sangrar. A ella no le importó el pinchazo. Algunas cosas, pensó, solo florecen si las plantas justo donde está la herida. Cuando los demás salieron, el porche ya estaba lleno de ellos. Una línea de esperanza o de desafío, o tal vez de ambos. Tomás la observaba con unos ojos que no decían nada pero que lo contenían todo. Él se acercó, se arrodilló a su lado y le pasó el pulgar por la mejilla manchada de barro. ¿Por qué rosas? Él preguntó. Siempre estuvieron destinados a estar aquí, respondió ella. Nunca supe dónde ponerlos. Antes de que pudiera responder, Redbeard gritó desde el poste de la cerca, con la mano levantada y el cuerpo tenso. Polvo en el horizonte. Jinetes. Muchos. No es una pandilla. No colonos. No gente de pueblo. Apache. Mujer. Los 7 se alinearon nuevamente en el porche. Julia en el centro, con el rifle en equilibrio en sus brazos y el corazón firme por primera vez en años. No formaron un muro. No lo necesitaban. Ellos simplemente permanecieron como estaban, marcados, tranquilos y sin miedo. Los escritores entraron en el foco. Todas son mujeres, todas vestidas con capas de lana estampada y cuentas, con sus rostros orgullosos y el cabello trenzado en estilos ceremoniales. La primera en descender fue la escritora principal, una mujer alta con hilos de plata en su trenza negra y ojos agudos como el pedernal. Se acercó lentamente a Tomás y Julia. «Has estado escondiendo a nuestros hermanos», dijo con voz tranquila. «La pregunta es, ¿también les habéis honrado?» Julia miró a Tomás, pero él dio un paso atrás y la dejó responder. Julia dio un paso adelante. Su voz sonaba serena. «Vinieron aquí sin amenazas, sin armas. Yo les di de comer. Les di trabajo. Sangraron por esta tierra cuando otros vinieron a tomarla. Si eso no es honor, entonces dime qué es». La mujer la estudió y luego se volvió hacia Tomás. «Temíamos que hubieras perdido», dijo ella. «Lo era», respondió. «Pero ya no». La mirada de la mujer volvió a Julia y su tono se suavizó. «Lo que hicieron. Dejar la banda tiene un coste. ¿Tú entiendes?» Julia asintió. Lo mismo ocurre con permanecer en silencio cuando sabes lo que es correcto. Hubo una pausa. Luego, lentamente, la mujer se quitó los guantes. Ella salió al porche y ofreció su mano. «Yo soy Neol», dijo ella.
hermana de Guaya, hija del que ardió en Sibecue. Julia tomó su mano. Soy Julia May Rake, hija de nadie vivo, viuda de nadie que se haya quedado. Ese apretón de manos cambió algo en el aire. En cuestión de una hora, el rancho estaba lleno de movimiento. Las mujeres apaches desmontaron y saludaron a los 7 hombres, no con regaños, sino con un silencioso alivio. Las viejas heridas fueron reconocidas con gestos de asentimiento. El perdón no llegó con palabras, sino con el aflojamiento de la tensión en los hombros y la forma en que los dedos se demoraron más de lo esperado en los saludos. Julia hizo más pan, más frijoles, sartenes llenas de pan de maíz con bordes crujientes y una suavidad que sorprendió incluso a ella misma. Con las mujeres vinieron los niños, 4, 2 niños y 2 niñas. Siguieron a Pájaro Rojo como patitos, señalando cada herramienta del granero y preguntando por el ternero. Julia notó que la lluvia había aumentado su intensidad. Ahora ella pateaba cuando llegaba la leche, testaruda y con mirada penetrante, igual que su tocaya. Por la tarde, ya no parecía un rancho rodeado de amenazas. Parecía algo nuevo, un lugar ni totalmente apache ni totalmente colono, un punto medio, delicado y raro. Pero el mundo no cambió solo porque ellos lo quisieron. Una sombra regresó con el atardecer. Amos Caldwell, solo esta vez, pero con un propósito. Él vino caminando. Sin caballo no hay posí. Julia lo vio desde el porche. Ella bajó para recibirlo con el rifle en la mano, pero sin levantarlo. Se detuvo en el borde de la valla. Vine a decirte, dijo, el sheriff está presentando una demanda. Jonah ha presentado los documentos. Dice que la casa y el granero siguen siendo propiedad de la realeza. Su Julia no se inmutó. No se lo ganó. No importa. Si consigue que el juez la firme, recurrirá a la justicia. Ella tomó aire. Entonces le enfrentaré con la verdad. Amos parecía cansado. Ya no es cruel. Solo advertir. Se llevarán a los hombres apaches. Julia. Incluso las mujeres ahora lo llaman allanamiento, conspiración. No importa lo que sea real. Ella no dijo nada. Él miró más allá de ella hacia el porche donde ahora los niños estaban sentados desgranando frijoles con silus. Construiste algo aquí, dijo. Pero no es solo tuyo. Ella asintió. Nunca lo fue. Amos se giró para irse, pero luego se detuvo. Te envidio, dijo. No por la tierra, sino por el coraje de elegir a las personas cuando el mundo te dice que no lo hagas. Y luego se fue. Esa noche, cuando el viento amainó y las estrellas se apagaron una a una tras las nubes que se acumulaban, Julia encendió una linterna y la colocó en la ventana. Ella no durmió. Ninguno de ellos lo hizo. Se reunieron alrededor del porche, todos ellos, apaches y colonos, viejos y jóvenes. Julia estaba de pie frente a ellos, con el colgante de hueso alrededor de su cuello. No esperamos permiso, dijo, ni de los jueces, ni de los fantasmas. Si ellos vienen, nosotros estamos allí. Thomas tomó su mano. ¿Vendrán? Dijo. Julia miró el campo más allá de las rosas, con voz firme. Entonces déjenles ver cómo se ve cuando un pórtico se convierte en un altar. Y a lo lejos, bajo un cielo cargado de silencio, empezó a aparecer la primera luz de las antorchas. Ellos venían.